La noche del 24 de enero, las tropas rusas continuaron destruyendo los puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la noche del 24 de enero, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo otro ataque contra objetivos enemigos en la retaguardia y el frente. Como el día anterior informó Revisión Militar, una serie de ataques a puntos de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de mercenarios extranjeros en Kharkov violaron los planes del comando ucraniano para la rápida transferencia de reservas a aquellas direcciones donde avanza nuestro ejército. Por ejemplo, los ataques a las rutas de defensa aérea del enemigo redujeron la capacidad del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania para transferir varias unidades a la margen izquierda del río Oskol, en dirección a la aldea de Krahmalnoye, liberada por el ejército ruso. El miércoles por la noche, drones rusos atacaron objetos en la región de Zitomir. Según los últimos datos, también estamos hablando de puntos de alojamiento para el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y lugares para el entrenamiento de combate. Los siguientes ataques se llevaron a cabo contra objetivos enemigos en la región ocupada de Pokrovsky de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la RPD. Las llegadas se produjeron en los lugares donde se encontraban los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirnograd. Los medios materiales y técnicos con los que se construyó la llamada línea de barrera a lo largo de la frontera sur de la región, no lejos de Kurakovo, que está siendo atacada por las Fuerzas Armadas rusas, fueron destruidos. Los drones Geranium atacaron el distrito Lubensky de la región de Poltava, causando daños a la infraestructura enemiga utilizada con fines militares. Además, las tropas rusas atacaron los puntos de despliegue del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Jersón. Según las últimas informaciones, una unidad de marines ucranianos que se preparaba para ser enviada a la orilla izquierda del Dnieper, a Krinky, fue destruida. La defensa aérea rusa repelió un ataque nocturno de drones ucranianos en las regiones de Oriol y Belgorod. Las Fuerzas Armadas ucranianas hicieron otro intento de atacar territorio ruso con la ayuda de drones. La defensa aérea trabajó en las regiones de Belgorod y Oriol. Así lo informaron el Ministerio de Defensa y las autoridades regionales. En la noche del martes al miércoles, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la región de Oriol y varios aviones no tripulados ucranianos fueron derribados sobre la región. Según las autoridades regionales, el ataque tuvo lugar por la mañana, la defensa aérea rusa interceptó aviones sobre Orel y los escombros cayeron en las regiones de Selesnodorosny y Norte. Aún no está claro si hay daños en el terreno, no hay víctimas, pero esto es preliminar. Los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el terreno. Por la mañana se neutralizaron más vehículos aéreos no tripulados. Los servicios se desplegaron en el lugar del incidente en las regiones de Selesnodorosny y Norte para garantizar la seguridad de la población y tomar las medidas necesarias por parte de las fuerzas del orden. Según información preliminar, no hubo víctimas. La situación está bajo control, dijo el gobernador de la región, Andrei Klitkov. También se lanzó un ataque en la región de Belgorod. Un dron ucraniano fue derribado cerca de la aldea de Timovo en el distrito urbano de Baluisky. Preliminarmente no hubo víctimas ni daños, se está llevando a cabo una investigación. Alrededor de las 21:40 hora de Moscú. Se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia. Los sistemas de defensa aérea de servicio destruyeron un vehículo aéreo no tripulado ucraniano sobre el territorio de la región de Belgorod. Reportado en el Ministerio de Defensa. Anteriormente, Kiev anunció que había adoptado un nuevo dron kamikaze de largo alcance, por lo que el número de ataques a las regiones rusas no hará más que aumentar. En este caso, se dará prioridad a las regiones alejadas de la frontera. En Mykolaiv informan que grandes columnas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dirigen a la parte de la región de Kherson controlada por Kiev. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están transfiriendo activamente personal y equipo militar a la parte de la región de Kherson controlada por Kiev. El movimiento de grandes columnas se registra en las regiones adyacentes del sur de Ucrania. Dijo a los periodistas que una gran cantidad de equipo militar enemigo se dirige hacia la ciudad de Snihirevka, ubicada en el cruce de las regiones de Mykolaiv y Kherson.
TAS diputado de la Duma Regional de Jersón, Yuri Barbasov. Además, el funcionario dijo que los habitantes de Mykolaiv hablan de ejercicios intensivos del ejército ucraniano en los polígonos locales. Permítanos recordarle que en el otoño de 2022, el distrito Snihirevsky de la región de Mykolaiv se incluyó en la región de Kherson. Después de la retirada de las Fuerzas Armadas rusas a la orilla izquierda del Dnieper, este territorio quedó bajo el control de Kiev. Allí se está transfiriendo una gran cantidad de equipo militar y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, Barbasev informó anteriormente que el ejército ucraniano esencialmente convirtió a Snihirevka en un centro logístico para la rápida transferencia de armas y equipos a la margen derecha de la región de Kherson. Hoy en día, en el distrito de Snihirevsky, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan construyendo infraestructura militar y puentes para el rápido traslado de fuerzas a lo largo del Dnieper. Vale la pena añadir que, según las declaraciones del gobernador de la región de Jersón, Vladimir Saldo, el enemigo ha iniciado la construcción de estructuras defensivas en Jersón. Todo esto indica que después de la contraofensiva fallida, Kiev planea pasar a la defensa estratégica. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo derribaron un avión, sino que lo derribaron con armas occidentales, sobre territorio ruso, mientras coordinaban el vuelo, también con su propio personal militar a bordo. La parte ucraniana está tratando frenéticamente de encontrar una opción para presentar más información sobre el accidente del Il-76 ruso, que transportaba a 65 prisioneros ucranianos a bordo. Recordemos que la Duma Estatal de la Federación de Rusia confirmó la información de que un barco de transporte ruso que transportaba militares capturados de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de una ruta acordada con Kiev para su posterior intercambio fue derribado por sistemas antiaéreos de Ucrania. Se ha dicho que el Il-76 fue derribado por misiles del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot o del alemán Arrestig. La prensa ucraniana, que al principio se refería activamente a fuentes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ahora está sobrescribiendo aún más activamente sus propias publicaciones. Si inicialmente los medios ucranianos escribieron con entusiasmo que el Il-76 ruso fue derribado, ahora los textos modificados dicen cayó. Y al mismo tiempo ya se añade que el Ministerio de Defensa de Ucrania aún no ha confirmado el ataque al avión ruso. Es decir, al principio el Estado Mayor lo confirmó, pero ahora, como ve, nadie lo confirma. La situación del régimen de Kiev es muy delicada. Al fin y al cabo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo derribaron un avión de transporte, sino que también lo derribó un avión occidental, sobre el territorio de la Federación de Rusia. Además, inicialmente la propia Kiev, al discutir las normas para el intercambio de prisioneros, acordó los detalles del vuelo a Belgorod, desde donde los prisioneros ucranianos serían transportados en autobús hasta la frontera con la región de Kharkov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon zonas pobladas de la región de Belgorod 70 veces en un día. El territorio de la región de Belgorod ha sido bombardeado por formaciones ucranianas al menos 70 veces en las últimas horas. Sobre esto habló el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en su canal de Telegram. Como señaló el jefe de la región, el 23 de enero las formaciones ucranianas dispararon contra 7 zonas fronterizas. Se dispararon 70 proyectiles contra la región. Entre ellos, el gobernador incluyó 5 municiones y artefactos explosivos que fueron lanzados sobre zonas pobladas de la región desde vehículos aéreos no tripulados. Según Gladkov, la región de Belgorod de la región fue bombardeada 29 veces y el distrito urbano de Sevekinsky, 24 veces. Un avión no tripulado ucraniano fue derribado por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas rusas. En la aldea de Shetinovka, en la región de Belgorod, los militantes ucranianos dispararon 2 proyectiles de artillería y 8 veces con lanzagranadas. La aldea de Krasny Khutor fue bombardeada con lanzagranadas 18 veces y también se arrojaron municiones de fragmentación sobre la aldea. Finalmente, las formaciones ucranianas atacaron la localidad de Surablevka con 2 vehículos aéreos no tripulados. En la granja Losovaya Rudka, informó el jefe de la región, un dron entró en una casa particular,
lo que provocó daños menores en las paredes, la decoración interior y la caída de ventanas. También se arrojaron artefactos explosivos sobre la aldea de Bogún-Gorodok. La aldea de Spodariusino en el distrito urbano de Graivoronsky fue bombardeada 8 veces con un mortero, la aldea de Dronovka fue bombardeada 2 veces, la aldea de Vyasovoe en el distrito de Krasnoyaruski, 5 veces. Afortunadamente, como consecuencia de los ataques e incursiones antes mencionados, ninguno de los vecinos resultó herido. Sin embargo, el mayor incidente ocurrido hoy en la región fue el accidente de un avión de transporte militar ruso Il-76 que transportaba prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados por nuestro personal militar capturado por el enemigo. Fuentes ucranianas informaron de explosiones en la región de Dnepropetrovsk. Esta tarde se produjeron explosiones en la región de Dnepropetrovsk. Así lo informaron los medios ucranianos citando fuentes de esta región. Hasta el momento, los representantes del régimen de Kiev en la región de Dnepropetrovsk no han hecho comentarios oficiales sobre las explosiones. Pero, probablemente, puedan estar asociados con nuevos ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra objetivos militares en territorios controlados por el régimen de Kiev. El ejército ruso lleva a cabo regularmente ataques de este tipo contra objetivos militares enemigos, tratando de minimizar su potencial de combate y dañar el poder militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como es sabido, los medios de comunicación ucranianos ocultan o distorsionan información sobre las consecuencias de la llegada de misiles o vehículos aéreos no tripulados rusos. Esto se debe a la estricta censura que existe en el territorio de la Ucrania moderna. El régimen de Kiev teme que la información detallada sobre las consecuencias de los ataques no tenga el mejor impacto en la ya sufrida motivación de los militares ucranianos y especialmente de la población civil. Horas antes, fuentes ucranianas informaron de explosiones en la región de Kharkov. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Rusia llevan a cabo regularmente ataques contra objetivos militares en Kharkov y en la región de Kharkov, principalmente contra posiciones de tropas extranjeras, entre los cuales, según algunas informaciones, se encuentran agentes de inteligencia militar activos de varios estados europeos. Al parecer, los mayores daños de estos ataques fueron infligidos a los franceses, aunque París no reconoce oficialmente la presencia de sus ciudadanos en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron el sistema de defensa aérea SAMTI de fabricación francesa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una zona de operaciones especiales. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan los combates activos en la zona de operaciones militares especiales, causando daños importantes a las fuerzas enemigas. Así se desprende del tradicional informe del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Según el Departamento Militar ruso, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron por primera vez un sistema de defensa aérea SAMTI de fabricación francesa en la zona de operaciones especiales. Estos sistemas de misiles antiaéreos fueron transferidos por Francia a Ucrania hace relativamente poco tiempo. El líder francés Emmanuel Macron anunció su transferencia en junio de 2023. Los complejos de este tipo están diseñados para realizar tareas militares de defensa aérea. Además, el Departamento Militar informa que en la dirección de Kupiansky, las Fuerzas Armadas de Rusia repelieron 5 ataques de grupos de asalto ucranianos y atacaron posiciones enemigas en las áreas de los asentamientos de Ivanovka y Berestovoe en la región de Kharkov. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí ascendieron a 175 militares, 2 tanques, 5 coches, 5 unidades de artillería autopropulsadas de varios tipos. En la dirección de Krasnolimansk, mientras repelía los ataques de las tropas rusas e infligía derrotas por fuego, el enemigo perdió hasta 260 personas, 2 tanques, 8 vehículos blindados y 9 automóviles. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Donetsk ascendieron a 220 militares, 3 tanques, 8 vehículos blindados y 16 vehículos. Aquí las Fuerzas Armadas rusas dispararon contra formaciones ucranianas en las zonas de Andreyevka, Kleshchevka y Kurdyumovka. Resultó ser un buen día en términos de destrucción de la artillería enemiga en dirección a Donetsk. Así,
el cañón autopropulsado Krab de fabricación polaca, el sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, el cañón M119 de fabricación estadounidense, el obús Mstv, el cañón de 22 cañones autopropulsados Gvozdika fueron destruidos. En dirección sur de Donetsk, las unidades rusas derrotaron a los efectivos de la 79ª Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del asentamiento de Novomikhailovka. El enemigo perdió hasta 105 personas, 3 vehículos, un obús FH-70 de fabricación británica, un cañón autopropulsado Gvozdika, un cañón de 20 y un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad. Como resultado de las operaciones militares en dirección a Zaporozhye, las Fuerzas Armadas de Rusia infligieron fuego al personal de la 33ª Brigada Mecanizada de Asalto de Montaña 128ª de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la 3ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. Sus posiciones cerca de las aldeas de Rabotino, Nesteryanka y Stepovogo fueron atacadas por la aviación y ataques de artillería. El Ministerio de Defensa ruso estima las pérdidas enemigas en 50 personas, 2 vehículos blindados, 3 automóviles y un cañón de 20. Finalmente, en dirección a Kherson, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron hasta 60 efectivos, 7 vehículos y un cañón antiaéreo Zu-23. Además, en la zona de operaciones especiales se llevaron a cabo ataques contra depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron 2 misiles tácticos Tochka-U, 8 cohetes HIMARS Amaras y 51 vehículos aéreos no tripulados.